Hola a todos, esto es La Alegría del Servicio, el podcast producido por Cáritas Arquidiocesana. En el episodio anterior de La Alegría del Servicio, conversamos sobre el contexto social, político, geográfico del siglo XVI, un siglo de muchos cambios, y también hablamos del contexto eclesial. En este nuevo episodio hablaremos de la vida, obra e influencia de Francisco de Vitoria, quien vivió entre 1492 y 1546. Francisco de Vitoria nace en Burgos, donde sus padres, Pedro de Vitoria y Catalina, vivían por ser el funcionario de la corte de los reyes católicos. Estudiaba en el colegio de los padres dominicos, a cuya orden ingresó en 1506. Viaja a estudiar a la Universidad de París en 1509. En esta universidad, junto al Colegio de la Sorbonne, que le dará el nombre a la universidad posteriormente, existía el Colegio de Monteagudo, donde estudió Ignacio de Loyola años más tarde, y el de Santiago, en el que estudió y enseñó Santo Tomás de Aquino, y al que ingresa Francisco de Vitoria. Era dirigido por los padres dominicos, y allí confluían estudiantes dominicos del sur y del centro de Europa. Francisco estudió allí artes entre 1509 y 1512, es decir, filosofía, matemáticas y física, y teología entre los años 1512 y 1516. Uno de sus profesores fue Pedro Crecart, que pasó de profesor de filosofía a teología, y quien innovó en el método de enseñar. En vez de comentar el libro de las sentencias de Pedro Lombardo, como ya habíamos hablado, era la enseñanza en tiempos de Santo Tomás de Aquino, lo hacía con la Suma Teológica de Santo Tomás. Paralelamente, Cayetano haría lo mismo en Italia, y en 1508 se repite en Sevilla y en Alcalá a partir de 1510. En 1516 se inicia como profesor de teología en el Colegio Santiago, comentando las sentencias de Pedro Lombardo. Paralelamente le toca revisar y corregir la parte segunda de la nueva edición de la Suma Teológica de Santo Tomás, dirigida por su maestro Pedro Crocket. Además, participa en la edición de obras de pastores y teólogos importantes, como los Sermones Dominicales de Pedro de Covarrubias, la Suma Áurea de Teología Moral de San Antonino de Florencia y el Diccionario Moral del benedictino Pedro Bercherio. Desde 1523 pasa a ser profesor titular de teología, con capacidad para hacer su enseñanza en forma autónoma. De París es enviado a Valladolid, donde está un año. Pasa a Alcalá y de ahí postula a la cátedra de prima de Salamanca, que había quedado vacante. Desde 1526 hasta el año 1543 enseña en esta universidad. Fue impulsor del Renacimiento Teológico de Salamanca. Lee y comenta la Suma Teológica de Santo Tomás. En la clase se lee el texto correspondiente, se lee a algunos comentaristas, especialmente a Cayetano, se revisan las fuentes bíblicas y patrísticas de los argumentos y luego Vitoria expone su parecer abordando tópicos conexos. Fue un profesor destacado por el uso sobrio y ponderado del método escolástico, leer el texto, comentario personal, y por la altura y calidad del contenido de sus comentarios. El orden de sus cursos, comentando la Suma Teológica de Santo Tomás, fue el siguiente. Entre 1526 y 1529 comentó la segunda de la Suma Teológica. Entre 1529 hasta 1531 la parte primera. Entre 1532 y 1534 la primera en su parte segunda. Entre 1534 y 1537 vuelve nuevamente a comentar la segunda. Y así fue enseñando la Suma Teológica de Santo Tomás. De Francisco de Vitoria se nos han conservado 13 relecturas, que eran las exposiciones que sobre algún tema previamente elegido disertaba públicamente el profesor delante de los alumnos y de los demás profesores de la universidad. Aunque su vida fue la enseñanza, no escribió ni publicó ninguna obra, pero sí dejó sus apuntes de clases. Pero las relecturas solían ser apuntes sobre los que improvisaba. Por eso las conocemos por los apuntes que sus alumnos tomaron y conservaron. Los más importantes fueron en orden cronológico: acerca del poder civil hacia el año 1528, acerca del matrimonio al partir del problema de Enrique VIII en enero de 1561,
del poder de la Iglesia, la primera parte a finales de 1532 y la segunda parte en junio de 1533, del poder del Papa y los concilios en junio de 1534, acerca de los indios, sobre los títulos legítimos de España para conquistar América a comienzos de 1539 y el derecho a la guerra o segunda relectura sobre los indios de junio de 1539. El 10 de noviembre de 1539, el rey Carlos V exigió al prior del convento dominico de San Esteban en Salamanca que se debe contar con su visto bueno para publicar, disertar y o discutir sobre los asuntos de la corona de América. Se ha supuesto que hay relación causal entre las disertaciones de Vitoria y la orden imperial. Lo cierto es que no hubo posteriormente a la orden ninguna investigación ni sanción. Al contrario, en 1541 Carlos V lo nombró teólogo suyo para el Concilio de Trento, cargo que por su enfermedad rebelde y dolorosa, se habla de que era una artritis, debió rechazar. Fue la única vez que fue invitado a participar en algún organismo o reunión importante. No deja de llamar la atención que dado su prestigio en aquel tiempo y después nunca fuera invitado a formar parte de algunos de los organismos creados por la corona y o por la iglesia. Siguió de cerca como podía hacerse en ese tiempo los acontecimientos políticos y sociales de su época, y parte de ello se refleja en sus relecturas, especialmente en las que abordan el tema del poder civil y del poder dentro de la iglesia. La que aborda el matrimonio a partir de una consulta de Carlos V a la Facultad de Teología por el problema suscitado por Enrique VIII de Inglaterra, pidiendo la anulación de su matrimonio, y especialmente los temas relacionados con la conquista y colonización en América. Volvemos a ver aquí en Francisco de Vitoria algo que ya hemos dicho en otros episodios, que la doctrina social de la Iglesia nace de ese encuentro del Evangelio con las circunstancias concretas de la vida social, política, económica, cultural, ambiental, con la vida de la sociedad en su generalidad que vivimos los cristianos en ella. Pues bien, Francisco de Vitoria es un ejemplo de esto. Desconocemos sus fuentes de información, pero es ciertamente probable que en lo referente a los indios hayan sido en parte importante los propios misioneros dominicos que pasaban por Salamanca. De allí salieron los que evangelizaron la zona central de México, los que se radicaron en Chiapas y los que comenzaron a evangelizar Perú. Habiendo ubicado un poco la vida de Francisco de Vitoria y sus obras que nos llegaron por los apuntes de sus estudiantes, queremos destacar 4 aspectos de la importancia de este pensador que nos permiten acercarnos a cuál fue su rol de profesor, su interés por abordar temas que le resultaban actuales y contingentes, y las ideas y la forma de argumentar en sus relecturas de indios. Ya hemos hablado de su rol innovador en el método de enseñar, por haber cambiado el texto base con el que se hacía clase, como por el contenido de sus comentarios personales a partir del texto. Además, era ameno, buen retórico, es decir, se expresaba de manera fluida, sencilla y a la vez interesante para los alumnos. El elogio del insigno teólogo Melchor Cano, quien fue su discípulo en Salamanca, ahorra cualquier otro comentario. Decía Melchor Cano, el profesor Vitoria podría tener discípulos más sabios que él, pero ni los más doctos entre ellos enseñaban como él. En la introducción a la primera relectura que se nos conserva acerca del poder civil, afirma que no existe ningún tema o materia que escape a la reflexión y al quehacer del teólogo, porque aplicar la perspectiva de Dios y su revelación sobre los diversos aspectos y hechos humanos era una tarea de los cristianos. Vemos ya cómo en el pleno siglo XVI un pensador señala algo esencial de la doctrina social de la Iglesia. No hay ningún tema de la vida en sociedad que escape de ella, porque compete a los cristianos dar luz y perspectiva desde el proyecto de Dios y desde la revelación a las situaciones que les toca vivir cotidianamente. Es así como aborda el tema del poder civil, uniendo su origen. El poder viene de Dios con su causa material, el poder reside en la comunidad, y con la causa formal, el poder lo ejerce la autoridad legítima, estudiando las formas como se da la traslación del poder desde la sociedad a la autoridad. La sociedad, por el consentimiento mutuo de sus miembros, dice Francisco de Vitoria, transfiere el poder a la autoridad. La comunidad puede darles poderes absolutos o se los puede limitar. Esta transferencia del poder se realiza de manera explícita. Si no prueba la mayoría de la comunidad
o de manera implícita o virtual, porque se supone ya dado y solo podría ser renovado en caso de tener que ejercer el derecho de legítima defensa, como sería en el caso de la tiranía. Uno de los principios jurídicos claves y centrales del pensamiento de Vitoria es el de la igualdad jurídica de todos los seres humanos, como de los pueblos, no existiendo diferencias en la igualdad esencial ni por la raza, ni por los conocimientos, ni por el sexo, ni por la edad. Por lo tanto, los indígenas tienen verdadero dominio sobre sus bienes y tierra, así como sus autoridades tienen derecho a ejercer el poder y hacer cumplir sus leyes, tal como la tiene el rey de Francia y el de España. El problema al que Vitoria quería responder al abordar el tema de su primera relectura sobre los indios era qué derecho tenían los españoles para dominar a los indígenas de América. Para ello divide esta primera exposición en una introducción en la que trata el tema del dominio de los indígenas sobre sus bienes y tierras y dos partes. En la primera de ellas discute los títulos alegados usualmente para justificar la conquista y que declara ilegítimos, y en la segunda presenta los títulos que le parecen legítimos. Por el interés del tema y para adentrarnos en su forma de argumentar, veamos un breve resumen de su relectura siguiendo el orden de su esquema. ¿Cómo se justificaba la legitimidad de la conquista española? Cuatro solían ser los argumentos más relevantes. El más importante era el mandato misionero de los cristianos. Para llevarlo a cabo se necesitaba la fuerza de las armas, que los apoyara en su labor. Y además el trabajador tiene derecho a su salario, por lo que tanto se le podía y debía cobrar tributo a los indígenas por predicarles la fe, y porque el derecho divino prevalece, debía, aún por la fuerza, compeler y forzar a los paganos a abrazar la fe, y debía bautizarse a los niños aún contra el parecer de sus padres. El segundo argumento, que legitimaría la conquista de los territorios de los indígenas, se basaba en el poder total dado por Dios a Jesucristo y por él a su iglesia. Se me ha dado todo poder tanto en el cielo como en la tierra, como nos señala el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, versículo 19. En ese texto se basaban los canonistas y teólogos medievales para justificar el poder del Papa, para destituir príncipes infieles que se negaran a recibir la fe y para ceder territorios a reyes católicos que pudieran apoyar la labor misionera. Es la idea principal que subyace a las bulas del Papa Alejandro VI en 1493, que coloca las líneas divisorias entre lo que pertenece a Portugal y lo que se cede a España. Basados en esta cesión y en el poder del Papa, el rey de España tendría el derecho legítimo de hacer la guerra a los indígenas y someterlos a su soberanía, intimándolos a convertirse. Con el tiempo, esta fue la idea del requerimiento que el conquistador debía leer a los nativos al tomar contacto con ellos. Por extensión del razonamiento se concedía derecho a intervenir a los príncipes cristianos si otros pueblos se apartasen de la ley natural. El tercer argumento era el de la barbarie, que refleja una insuficiencia en el desarrollo de la razón, por lo que los indígenas se asemejarían a los niños, o aún más, a los que por naturaleza son siervos, como afirma Aristóteles. Por lo tanto, los indios necesitan tutores que los ayuden a crecer, a desarrollar su razón y atienda sus asuntos. El último argumento aducido era el de la ocupación primera. Nadie hasta ahora era dueño de esas tierras, y los españoles en nombre del rey podrían ocuparlas, dado que sus habitantes eran bárbaros, que además eran infieles y vivían en pecado. Francisco de Vitoria se dedica a pulverizar los argumentos de autoridad, haciendo notar sus supuestos erróneos. Así, el argumento misionero es verdadero, pero no el uso de la fuerza y hasta la guerra para imponer la fe. El Papa tiene autoridad solo para los cristianos y en el plano espiritual, no en el temporal, y puede repartir tierras no para que se adueñen de ellas, sino para que envíen misioneros. Los indígenas no son menores de edad y no han realizado cesión de ellas al rey de España porque son legítimos dueños de esas tierras. Francisco de Vitoria, en la tercera parte de la primera relectura sobre los indios, aporta 7 títulos que legitimarían la relación social, comercial y hasta política entre España y América. Estos son, en primer lugar, la sociabilidad natural, por la cual un francés puede recorrer España y un español las tierras de América. Esta sociabilidad se extiende al comercio, al que solo se pueden oponer si les perjudicara.
el derecho a trabajar riquezas que no fueran de nadie o que adquirieran legítimamente. Y si hay conflicto y violencia por el comercio, por el turismo, se legitima el uso de la fuerza para resguardar la vida y bienes de los nacionales, siempre que se hayan agotado los medios para solucionar pacíficamente los problemas. En segundo lugar, los cristianos tienen derecho a predicar su fe, y el Papa puede encomendárselo a algún país en especial. Y si los indígenas se oponen por la fuerza a recibir la predicación y asesinar a los misioneros, es lícito usar la fuerza para defender la vida y los bienes de los misioneros, no para imponerles la fe. El tercero, cuarto y quinto argumento son variaciones del segundo. Si algunos indígenas se convierten y sus príncipes por la fuerza los quieren hacer abjurar, ¿aliento usar la fuerza para defenderlos? Y si la mayoría se convierte, pero los príncipes siguen siendo infieles, ¿se puede liberar a los cristianos de la obediencia a esos príncipes si atentan contra la fe? Lo mismo respecto de leyes y prácticas inhumanas, como sacrificios de personas. Se puede usar la fuerza si, agotados los medios, persistieran en hacerlos y en obligar a los convertidos a participar de ellos. El sexto título legítimo es la elección libre y voluntaria del rey de España como príncipes de esos pueblos. No explicita los medios, pero sí insiste en que debe ser absolutamente libre y voluntario, de modo que el consentimiento no esté viciado. El séptimo título tiene que ver con las alianzas o pactos de mutua ayuda y apoyo. Si un príncipe convertido hace alianza con España y es atacado por otro pueblo, ¿puede España apoyarlo en la guerra? La respuesta es obvia, sí. Por último, coloca un octavo título, pero no afirma ni niega su legitimidad. Se basa en el principio que es necesario procurar el bien de los demás, y ya que la barbarie es un mal, los que están más adelantados tienen el deber de ayudar y apoyar a los más atrasados. Por esto, no implica que se deba conquistar, ni apoderarse de sus tierras y bienes. En la segunda relectura acerca de los indios se dedica al tema de la guerra justa, y ese es el nombre que, como se le suele nombrar, aborda cuatro temas: la licitud de la guerra, la autoridad competente para declararla, las causas proporcionadas y justas y los límites del derecho a la guerra. Después de lo que San Agustín escribió sobre la guerra y del tratamiento que Santo Tomás de Aquino realizó del tema, ha sido Francisco de Vitoria quien más ha aportado. La guerra es lícita siempre que exista una injuria, es decir, una violación de los derechos de un pueblo por otro, y que, agotados los medios pacíficos para superar el problema, solo quede como recurso último y extremo el uso de la fuerza para resarcir el derecho perdido y reparar los daños recibidos. Sus adversarios son los pacifistas extremos y los belicistas exagerados, para quienes la guerra es el medio político más importante. Francisco de Vitoria tiene conciencia de los problemas y males que suelen acompañar a la guerra, desde los problemas económicos, los daños a inocentes, hasta las pérdidas de vidas. Por ello afirma que la mayor parte de las veces la guerra es mala y contraria a la razón. Por lo mismo, solo se puede usar excepcionalmente cuando se han agotado todos los caminos normales. Es lícita solo como mal menor, como medio último para acceder a bienes tan fundamentales como la justicia y la paz. La guerra que se realiza por la propia fuerza frente a la agresión injusta de otro, haciendo derecho de legítima defensa, es siempre lícita, y normalmente se suele pasar de la propia defensa a atacar al agresor como medio de obtener justicia y paz. Para que una guerra sea justa, se requiere que la causa sea justa, es decir, exista injuria grave y se haya usado todos los medios posibles y al alcance para superar el problema. Además, solo se pueden declarar con una esperanza fundada de alcanzar los bienes de la justicia y de la paz. La debe declarar quien tiene autoridad legítima para ello, y no existe intención solapada a la vista. Es injusto basarse en motivos religiosos u otros. Solo si hay flagrante injuria contra conculcación de derechos, o apropiación de territorios o asesinato de connacionales, podría aceptarse la guerra. Para que la causa de la guerra sea justa debe ser necesaria, es decir, haber agotado los medios para reparar el derecho y restablecer la paz. Domingo Báñez, fraile dominico, después de Vitoria propuso el arbitraje como medio eficaz para resolver los conflictos entre países. El fin de la guerra es restablecer el derecho y alcanzar una paz duradera y estable. Visto desde aquí, es injusta toda venganza contra bienes o personas del enemigo, matanza de inocentes, asesinato de presuntos culpables, sin un juicio adecuado y justo.
Con sus relecturas sobre el poder civil y las dos acerca de los indios, Francisco de Vitoria se convirtió en uno de los iniciadores del derecho internacional público, ya que no solo trató de los derechos de las personas, sino también de las naciones y de las obligaciones mutuas que éstos tienen. Así enseñó que la nación tiene derecho a la existencia, a conservar, defender y proteger su integridad territorial, a su desarrollo y crecimiento, a promover sus legítimos intereses, a fomentar el progreso material y espiritual de sus habitantes. Además, tiene el derecho a su independencia política, lo que prohíbe toda intervención elíptica, imposición o amenazas de usar la fuerza de parte de otros estados. Cada estado pone derecho a la igualdad jurídica, sea grande o pequeño, y debe conservar con fidelidad los pactos y compromisos realizados en libertad y conocimiento. Estos son algunos de los derechos que Francisco de Vitoria reconoció a los estados en forma explícita o implícita, por lo que se le ha considerado justamente un precursor del derecho internacional.